El Invisalign es una técnica alternativa a la ortodoncia tradicional. Hoy en día se valora mucho la estética y tener una bonita sonrisa pues es una cosa que también se valora mucho. Entonces, todo el mundo conoce lo que es la ortodoncia tradicional, que son los brackets, que se sabe que hay brackets metálicos, estéticos, pero claro, que tiene una serie de problemas o inconvenientes que la gente pues también lo tiene en cuenta. Invisalign suple esos problemas porque tiene unas ventajas que no tienen los brackets. Uno es la estética. Aquí mismo se ve perfectamente lo que es Invisalign. Son unas fundas estéticas que tienen unas ventajas. La estética, como hemos dicho, luego que no produce llaguitas o rozaduras que producen los brackets. No produce urgencias, porque claro, los brackets lo que tiene a veces malo es que se puede despegar algún bracket o puede hacer alguna rozadura, algún metal. Entonces Invisalign no tiene esos problemas. Se puede quitar para comer, que para mí es una ventaja muy importante, porque la higiene siempre la vas a tener perfecta, cosa que con los brackets pues cuesta bastante. Sabes cómo te va a quedar también la boca antes de empezar, y eso para mí también es una ventaja que el paciente también lo valora mucho, y de cara al marketing pues realmente ver el resultado final, pues el paciente eso también le llama mucho la atención, y con el Invisalign lo puedes hacer porque es una imagen tridimensional de cómo tienes tu boca y cómo va a ir evolucionando hasta su posición final. Invisalign es una serie de férulas seriadas que van numeradas y cada férula está calculada para producir un movimiento. Cada férula tiene un número, o sea, la 1, la 2, la 3 y van siguiendo lo que es el tratamiento. Cada férula produce un pequeño movimiento y esa férula está calculada para durar 15 días. Entonces tú te pones la 1, a los 15 días te pones la 2, a los 15 días te pones la 3. Aquí vemos, por ejemplo, el inicio de la boca, cómo empezamos el caso y cómo cada 15 días va a ir cambiando la posición de los dientes y cómo queda el resultado final. Vamos a verlo desde el ángulo oclusal. Aquí vemos el inicio y aquí vemos cómo se van a ir moviendo los dientes cada 15 días hasta su posición final. Esta técnica es americana, entonces lo único que hacen es fabricar las férulas que nosotros queremos que nos hagan. El profesional es el que decide los movimientos que se tienen que hacer, entonces ellos simplemente lo que hacen es a nivel informático producir esos movimientos con unas férulas preformadas. Cada paciente pues, necesita un determinado número de férulas, no todo el mundo tiene el mismo problema ni todas las bocas son iguales, entonces hay pacientes que necesitan a lo mejor 20 férulas, hay pacientes que necesitan 25, hay pacientes que necesitan 10 y depende un poquito de la complejidad del tratamiento, pues van a necesitar más o menos. En cualquier caso, la mayoría de tratamientos son susceptibles de llevar Invisalign, pero no todos. Hay algunos muy complejos, donde hay que hacer extracciones muy complejas, o movimientos de extrusión, o bueno, algunos movimientos son un poquito más difíciles de realizar con fundas que entran a presión, entonces se tiene que hacer con brackets, pero yo calculo que un 70% de los casos se podría hacer con Invisalign. Lo bueno de Invisalign es que también te dan una cobertura de garantía en el sentido de que cuando acabas el tratamiento, si algún movimiento no se ha producido al 100% por falta de cerrar un poquito de espacio, o ves alguna pieza que le falta un poquito de rotación, pues ellos te dan la garantía de enviarte las férulas que hacen falta para que el caso quede completamente perfecto. Normalmente cuando pides las férulas ya te envían todas. Si son 20 férulas te envían las 20 férulas. Entonces el paciente lo que hace es venir una vez al mes a la consulta y entonces nosotros cada vez que viene le damos dos férulas, una que se pone delante nuestro, vemos que le encaja todo perfectamente y le ponemos la fecha en la segunda férula que le vamos a dar para que él mismo le abra la tapita y se ponga la férula nueva. Al mes vuelve a venir y vamos valorando que el caso está funcionando y que el paciente también colabora, porque esto se tiene que llevar 22 horas diarias. Eso quiere decir que no llega a ser ortodoncia fija, pero tienes que llevarlo casi las mismas horas que la ortodoncia fija. Solo que tienes la ventaja de podértelo quitar para comer y tener una higiene correcta. Que el paciente tiene que ser responsable, que lo tiene que llevar. Si no, no funciona. Se podría usar, una vez tienes la dentición definitiva, a los 12 años ya tienes los dientes definitivos. Quiero decir, se puede hacer en niños y en adultos. Lo que pasa es que esto está más indicado para gente que trabaja de cara al público, que tiene un cargo de responsabilidad de cara digamos a directivos de bancos o comerciales, pues tienen una responsabilidad estética, ¿no? Y tienen que cumplir una función que a lo mejor los brackets le puede mermar un poco. Entonces ese tipo de ortodoncia lo valoran mucho ese tipo de gente, dependientes de tiendas o gente que simplemente no le apetece llevar brackets porque ya llevaba anteriormente y ha tenido una mala experiencia. Gente también que, por ejemplo, modelos, que el llevar brackets les puede suplir o les puede perjudicar en su carrera profesional, porque llevar un año de brackets te supone un año sin trabajo. Gente que tiene un esmalte muy malo, que el llevar pegado un bracket que retiene comida y produce acidez,
pues le puede dejar manchas y pues, tampoco está indicado. Gente que tiene la mucosa muy sensible y cualquier cosa le produce rozaduras, le produce llagas, y llevar ortodoncia le puede suplir o ser una tortura. Para ese tipo de gentes realmente Invisalign es una ventaja y una cosa que tendrían que tener muy en cuenta. Una de las desventajas de Invisalign es que es un poco más caro que la ortodoncia tradicional. Suele valer un 30 o un 40% más que la ortodoncia típica de brackets. Claro, aquí estás pagando lo que es la técnica americana y no lo que es la funda. La funda realmente es un plástico normal y corriente, pero claro, la técnica de fabricación es muy compleja. Aparte que los precios americanos pues no tenemos el mismo nivel de vida que los americanos. Para ellos es normal y muchísima gente se hace Invisalign. Aquí ya gente un poquito que busca más esa comodidad. Entonces, un precio de Invisalign podría oscilar, un caso complejo como este, sobre unos 4.000 euros. La ventaja que tiene es que normalmente se paga el 30-40% de la entrada y luego lo demás se va dividiendo digamos, en las férulas que conste el tratamiento. Si el tratamiento va a durar 10 meses o 11 meses, pues se pagan 11 meses el resto del tratamiento. Por lo tanto, siempre va a ser un poco más llevadero el pagar este tipo de ortodoncia. Realmente quien lo ha pagado muy a gusto, porque le ha valido la pena y realmente está muy contento. Y quieras o no, pues la salud dental y la comodidad y la calidad de vida a veces vale pagar ese sobreprecio. Las medidas se toman con una silicona muy precisa que se envía a Estados Unidos y ellos lo que hacen es escanear a nivel de 3 dimensiones esas medidas, y entonces con esas medidas o con ese escaneo hacen los movimientos con el ordenador. Entonces el ordenador calcula según la densidad del hueso del paciente y según la encilla, pues va calculando un poco los movimientos que se pueden hacer en ese paciente, y entonces ya produce las férulas. Hemos hecho ya unos 63 casos con ningún fracaso. Ha habido algún caso que no ha funcionado al 100%, pero ha habido, bueno, luego nos ha confesado el paciente que, bueno, que estaba con una depresión y que no llevaba mucho las férulas y tal, pero el resto de los 62 pacientes siguientes, perfectos. Entonces es un caso que da muchas garantías y que realmente la experiencia que tenemos es muy buena con ese tipo de ortodoncia. Y así es como me vino y así es como en teoría tenía que quedar con Invisalign. Lo podemos ver en imagen real. Aquí es como vino y así es como quedó. Un paciente que además está muy contento con el resultado. Aquí vemos también a nivel oclusal cómo lo tenía y cómo le quedó. Podemos ver otro caso, incluso también uno de los primeros que hicimos, porque me pareció interesante al principio, porque realmente no tenía mucha experiencia ya con esto todavía y quería ver un poco la evolución. Hice unas fotos seriadas a medida que el tratamiento iba avanzando. Aquí vemos cómo ya está un poquito mejor la arcada, aquí vemos cómo está un poquito mejor la arcada, y al final del tratamiento cómo se ve completamente alineado las dos arcadas. Me pareció curioso porque además fue un caso que lo arreglamos en 6 meses. Claro, de tenerlo así, en 6 meses ya tenerlo bien, el paciente pues la verdad que lo agradeció mucho porque no quería llevar brackets y encontramos este mecanismo que le fue muy bien. Pues no, a ver, esto lo hacen en Estados Unidos. Lo que pasa que hay que tener ciertos contactos para digamos, o ciertos conocimientos para acceder a ellos. Hay que hacer ciertos cursos de Invisalign, porque claro, no se trata solo de poner las férulas y acabado, y me las fabriquen ellos. Tienes que saber qué movimientos se pueden hacer, tienes que saber qué pacientes son susceptibles de este tipo de tratamiento, y tienes que saber un poco las limitaciones de este tipo de mecánica. Aquí en la comunidad valenciana, pues yo pienso que soy de los que más tratamientos ha hecho, sino el que más, porque realmente fui de los pioneros en que empezó a funcionar esto en el finales de 2002 hice el primer caso con Invisalign, que acababa de salir, y me pareció muy interesante porque mucha gente me demandaba, oye, algo que sea más estético, porque claro, los brackets sí que es verdad que hay unos que son blancos, hay que son metálicos, otros que son estéticos, pero no llegan a ser al 100%, cosa que Invisalign sí. Y luego las molestias que puede ocasionar este tipo de brackets, te digo, hay gente que lo lleva bien, pero hay gente que le cuesta llevarlos. Pues con Invisalign todo el mundo lo lleva bien, porque es lo más parecido a no llevar.